Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La verdad es que estoy muy contento de estar grabando este episodio, porque es la compensación del anterior sobre el código genético que era un poquito denso. Ahora que tenemos las bases biológicas más o menos cubiertas, podemos entrar a las partes interesantes, donde los científicos se pelean y hay menos moléculas implicadas. Este es un episodio bonito porque habla tanto de la biología como de la evolución de las ideas en ciencia en general. Así que con esto pasemos al episodio de desafíos, desacuerdos y patitos feos. El tiempo que pasó entre que Darwin postuló su teoría de la evolución por selección natural y alguien se la discutió vigorosamente es equivalente al tiempo que tarda el conductor de detrás en pitar cuando el semáforo se pone verde. La época de Darwin fue muy productiva para el desarrollo de la geología, y la presencia de fósiles de animales y plantas que ya no existían y que cambiaban a lo largo del tiempo hacia formas más contemporáneas dejaban muy pocas dudas de que los animales cambiaban. Así que Darwin no fue ni mucho menos el que inventó la idea de que los animales cambian a lo largo del tiempo. Simplemente propuso una teoría para explicar esos cambios que resultó ser la correcta. Y no solo eso, sino que otro naturalista llamado Alfred Russel Wallace llegó casi a la vez a sus mismas conclusiones, y publicó el primer trabajo sobre el tema en conjunto con él, de hecho. Eran buenos tiempos para el naturalismo, y el mundo estaba lleno de gente muy inteligente que estudiaba con entusiasmo el mundo y los seres vivos, aunque por supuesto estaban limitados por el conocimiento científico de la época. Mi intención no es, por supuesto, quitarle mérito a Darwin. Darwin tuvo la idea y el valor de sacarla adelante, pese a muchísima oposición y muchísimos problemas, y eso le da mérito. Pero no era ni mucho menos un genio rodeado de tontos. Durante mucho tiempo la selección natural no fue más que una visión más sobre cómo funcionaba el mundo, y fue ferozmente debatida. Entre las ideas más populares sobre el funcionamiento de la evolución por aquel entonces teníamos dos. Por un lado, la idea de que había un impulso general de la vida de cambiar hacia formas más complejas, algo que tenía cierto sentido si se miraba el registro fósil. Y por otro, la de que los caracteres adquiridos durante la vida de un ser vivo podían de alguna forma pasarse a la descendencia. El proponente más famoso de estas ideas, sobre todo de la última, era Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck proponía que las diferentes partes del cuerpo de los seres vivos cambiaban en base a su uso o su desuso. El ejemplo que se pone siempre es el de las jirafas. Según Lamarck, la tensión constante de las estructuras del cuello de una jirafa tenderían a desarrollarlo, más o menos como un culturista desarrolla sus músculos, y parte de ese estiramiento pasaría a su descendencia. Hoy en día el pobre Lamarck está muy desprestigiado, y siempre se lo pone de ejemplo como para ilustrar las ideas absurdas que había por aquel tiempo. Pero él hablaba de cambios muy pequeños a lo largo de muchas generaciones en tiempo geológico, de alguna forma de algo parecido a la selección natural, ¿verdad? Y por otro lado, en su momento no se conocían los mecanismos de la herencia. Así que su propuesta, dado lo que se sabía, no es tan absurda como puede parecer. Por supuesto, esto cambió cuando se descubrieron los mecanismos de la herencia. Gracias al trabajo de Mendel y los que siguieron, se descubrió que la información genética existía en partículas discretas llamadas genes. Estos genes se transmitían entre generaciones, y no parecían estar afectados por los cambios físicos sufridos por un animal durante su vida. Además, eran susceptibles a cambios o mutaciones si se sometía a un organismo a diversos tipos de estrés, y estas mutaciones daban lugar a nuevas variantes de un rasgo específico, por ejemplo a un color nuevo de la flor en una planta. Por otro lado, el registro fósil no mostraba un patrón que concordase con un cambio constante en una dirección específica. El árbol de la vida se ramificaba de forma seriada, y cada rama del árbol parecía avanzar de forma más bien errática. Por aquel entonces, dada esta situación, los partidarios de la selección natural tenían a su favor una gran cantidad de evidencia y estaban avalados por un mecanismo posible. La información para crear un ser vivo estaba codificada en los genes, y en cada generación aparecían pequeñas mutaciones que daban lugar a variaciones que eran filtradas por la selección natural. Ahora, si algún partidario de Lamarck quería discutir, no había más que decirle: «Yo tengo ejemplos, yo tengo un mecanismo posible para mi teoría, ¿y tú?». Sin embargo, los derrotados seguidores de las teorías de Lamarck no eran los únicos que tenían objeciones a este modelo de selección natural. Entre muchos biólogos, incluidos algunos de los pioneros de la genética, se consideraba que la selección natural era demasiado restrictiva. Había mutaciones pequeñas que causaban ventajas o desventajas pequeñas que causaban variaciones pequeñas en un conjunto pequeño de seres vivos. Hasta aquí todo bien y todos de acuerdo. Pero para estos biólogos pasar de un pinzón con el pico recto a uno con el pico curvo era algo sustancialmente distinto de pasar, por ejemplo, de un pez a un lagarto, o de algo parecido a un ratón a algo parecido a un tigre. El tipo de variaciones que vemos en poblaciones de seres vivos son demasiado pequeñas, objetaban, y raramente se acumulan en direcciones concretas. Así que el mecanismo que da lugar a grandes cambios y eventualmente a especies nuevas tiene que ser otro.
Entre los científicos que objetaban a que la selección natural pudiese explicar todo, destaca el genético alemán Richard Goldschmidt, que pensaba que de vez en cuando podían ocurrir mutaciones sustancialmente más grandes, o quizás series de mutaciones grandes a lo largo de algunas generaciones. No tenía por qué ocurrir todo de una vez. El caso es que de vez en cuando algunos seres vivos darían lugar a descendientes considerablemente distintos a ellos mismos, a los que Goldschmidt llamó monstruos esperanzados. El concepto del monstruo esperanzado es lo más adorable de la biología, en mi opinión. Uno casi se puede imaginar repetido a lo largo de la evolución el cuento del patito feo. Un pobre pez con las aletas raras se quiere ir de su charca porque todos se ríen de él, y descubre que puede caminar por la tierra. Y todo el mundo lo admira y nadie se ríe ya más. Sin embargo, por aquel entonces esta teoría no cuajó. Para empezar, semejantes mutaciones nunca se habían observado. Vale que por definición debían de ser raras, pero es la labor del que plantea la teoría esforzarse en mostrar la evidencia. Por otro lado, estos mutantes tendrían que encontrar una forma de perpetuarse, y se habían hecho un salto equivalente a la diferencia entre dos especies distintas con quien se iban a parear. Por desgracia, en un escenario realista, nuestro pobre pececito feo saldría a la tierra firme, moriría solo y su historia se acabaría. La comunidad científica, pues, no estaba muy convencida de la teoría de Goldschmidt. El descubrimiento de los mecanismos moleculares de la genética acabó de tirar por tierra la teoría de los patitos feos. Los genes actuaban codificando proteínas, que luego se juntaban como en una receta de cocina para dar lugar a un organismo. Las mutaciones eran raras y pequeñas, y cualquier mutación muy grande podría arruinar una proteína entera o varias, desbaratando la receta entera de forma letal para un ser vivo en desarrollo. Simplemente la posibilidad de que hubiese mutaciones tan enormes que permitiesen cambios tan grandes y rápidos sin ser letales era astronómicamente baja, y las mutaciones de ADN y su correspondiente modificación a la proteína de turno eran el único mecanismo que se conociese capaz de crear variación en la descendencia. Los partidarios del patito feo podían insistir lo que quisiesen y se encontrarían con la misma pregunta. Enséñame un mecanismo que pueda hacer esto. Enséñame ejemplos de este patito feo. Y no podrían. Así que la teoría de la selección natural, con apoyo de la genética molecular, parecía haberles pasado el rodillo a todas las otras teorías. La combinación de la selección natural darwiniana con la genética molecular se llama neodarwinismo o síntesis moderna, por si lo escucháis por ahí, pero no tiene tanta importancia. Para nosotros va a ser la visión clásica o estándar, que es lo que es. Repasémosla. El ADN contiene la información genética para crear y mantener un organismo. La información genética es básicamente una lista de proteínas que una célula debe crear. Estas proteínas interactúan de una forma muy compleja que no tenemos muy clara para crear un organismo entero y funcional. A veces los seres vivos pasan versiones ligeramente modificadas de su material genético a su descendencia, que resultan en una lista de proteínas algo alterada y por tanto en descendencia variada. Algunas de estas variedades estarán mejor adaptadas a su medio ambiente que otras, se reproducirán más y perpetuarán su mutación. Estos pequeños cambios, acumulados a lo largo de muchísimo tiempo y muchísimas generaciones, son el origen de toda la variedad de seres vivos que vemos hoy en día desde la primera célula. Todo claro y explicado, ¿verdad? Bueno, por supuesto que no. Durante los años 1980 se desarrolló un debate muy intenso entre dos facciones de biólogos, dentro de cada una de las cuales había un gran divulgador. Debido a la presencia mediática de estas dos personas, se convirtieron cada uno en representantes de su grupo, y mucha parte del debate se filtró al público general mediante libros de divulgación que se cuentan entre lo mejorcito que se puede leer si a uno le gusta la biología. Estas dos personas eran Richard Dawkins y Stephen Jay Gould. Como suele ocurrir cuando los científicos, los seres humanos, son testarudos, discuten y quieren tener la razón, Dawkins y Gould hilaban muy fino y exageraban un poco las posiciones del otro. Pero el núcleo de su debate viene a ser cómo de importante es la selección natural dentro de la evolución. El caso de Dawkins y Gould es muy divertido de contar, porque cada uno de los contendientes es como un estereotipo andante. Dawkins es inglés, refinado, verboso y florido al hablar, y tiene una visión muy purista de la evolución, gracias a haber estudiado genética en su vertiente más matemática, que intenta explicar mediante cálculos complejos cómo las variaciones de genes y las adaptaciones se expanden por una población de animales o plantas o cualquier ser vivo en realidad. A Dawkins le interesa aprender cómo la evolución cambia progresivamente a los seres vivos para estar mejor adaptados a su medio ambiente, y está fascinado por la creación de estructuras tan complejas como por ejemplo el ojo humano. Para Dawkins, y todos los que piensan como él, toda la diversidad biológica puede interpretarse desde la lente de la selección natural actuando durante un inmenso tiempo biológico, seleccionando los genes que crean a los individuos mejor adaptados para la ocasión y poco a poco creando innovaciones.
Dawkins piensa que los seres vivos son muy versátiles y que si los sometes a una selección suficientemente fuerte puedes lograr cambios increíbles. De hecho, piensa que si pudieras repetir la evolución desde el principio tendrías animales y plantas muy parecidos a los que existen ahora. Dado suficiente tiempo, la vida encuentra las mejores formas y se adapta. Gould, por su parte, es americano, más relajado, su forma de hablar es más sencilla y clara, haciendo numerosas referencias al béisbol y esas cosas. Es paleontólogo, y su principal interés radica en entender las reglas que explican los grandes patrones en el registro fósil. Cómo, cuándo y por qué los grandes grupos de animales y plantas han aparecido, se han diversificado y han desaparecido. Gould ve muchos cambios grandes en el registro fósil, cambios que aparecen relativamente rápido, en tiempos geológicos por supuesto, seguidos de largos periodos de estabilidad en los que las especies apenas cambian. Gould piensa que las distintas especies de animales y plantas parecen estar muy limitadas en los cambios que pueden hacer. Un lagarto puede hacerse más grande, más pequeño, cambiar de color azul o verde, cambiar de dieta quizá. Pero el tamaño de los cambios que ocurren y la fuerza de la selección natural son demasiado pequeños como para convertirlo poco a poco en un pájaro, por ejemplo. Esto, en su opinión, contradice la visión de Dawkins y compañía de que la evolución no es más que los procesos que vemos de selección natural repetidos durante mucho tiempo. Gould y los que piensan como él se preguntan ¿de qué sirve medio ojo? ¿De qué sirve media ala? Algunos cambios en un ser vivo tienen que ocurrir en una o pocas generaciones, porque todas las formas intermedias no están bien adaptadas ni a su contexto original ni al nuevo. De esta forma, Gould recuperó un poco a esos monstruos esperanzados de Goldschmidt, a esos patitos feos. Según Gould, a las ideas de Goldschmidt se las trató de forma muy poco caritativa en su momento. Es muy posible que algunos cambios pequeños a nivel genético puedan tener efectos grandes, por ejemplo si ocurren en genes que son necesarios para la transformación de un embrión en un organismo completo. Si introduces un pequeño cambio al principio, cuando el embrión son solo unas cuantas células, todo el animal podría salir muy distinto. El cambio ni siquiera tiene que ocurrir en una única generación, pero varios cambios relativamente grandes acumulados podrían tener el efecto de separar un pequeño grupo de seres vivos del resto de sus congéneres, creando de forma efectiva dos especies donde solo había una. Para Gould, estos grandes cambios introducen un elemento de suerte muy grande en la evolución. En su visión, si repitiésemos la evolución desde el principio, la vida sería completamente distinta a la que conocemos ahora. La combinación de grandes mutaciones y factores externos como por ejemplo extinciones causadas por volcanes y meteoritos y otras catástrofes hacen que las especies presentes no sean necesariamente las mejor adaptadas, solo las que tuvieron más suerte. La adaptación perfecta de la que habla Dawkins y compañía es una ilusión. La respuesta de Dawkins era sencilla. La selección natural no tenía por qué actuar siempre exactamente a la misma velocidad. A veces, como cuando hubiese grandes cambios en el medio ambiente, por ejemplo, la selección sería más dura, más apremiante. Los animales evolucionarían más rápido y eso podía explicar la aparición repentina de formas novedosas. Su explicación no era perfecta, pero Gould, pese a haber especulado sobre un posible mecanismo, no tenía un modelo concreto, ni mucho menos ejemplos de sus monstruos esperanzados. Dawkins solo tenía que decir, bueno, pero ¿dónde están tus ejemplos? ¿Dónde están tus mecanismos? Y no había una respuesta fácil. Este debate en general fue un gran beneficio para la biología, ya que motivó a muchos científicos de ambas facciones a trabajar para probar su posición, y les dio afirmaciones específicas que intentaron probar o refutar. Además, la extensión de esta pelea a los libros de divulgación de ambos autores contribuyó mucho a la educación biológica de una generación entera. Los dos autores tienen muchos libros, pero los primeros y a mi parecer los mejores son El gen egoísta de Dawkins y El pulgar del panda de Gould. A comienzos del siglo XXI, Gould y partidarios llevaban las de perder, pero por el camino habían conseguido la gran victoria de sacar a la biología de la comodidad de pensar que tenía todo explicado. La selección natural, la visión clásica, no explicaba todo perfectamente, y eso estaba claro. Más claro todavía estaba que la visión clásica dejaba fuera un componente muy importante. La forma en la que los genes interactuaban para crear un ser vivo era todavía territorio bastante desconocido, y un agujero importante en la visión del mundo. Desgraciadamente, Gould murió en 2002, pero si hubiese vivido se habría puesto bastante contento con lo que viene. La biología ha avanzado bastante en las últimas 2 décadas. En el próximo episodio, en memoria de Goldschmidt, de Gould, de sus monstruos esperanzados y de sus patitos feos, mostraremos algunos ejemplos y mostraremos algunos mecanismos. Hasta entonces, y espero que hayáis disfrutado el episodio.